Y el tema de hoy es muy importante decir porque ya hemos hablado de intoxicaciones, infecciones alimentarias y ahora vamos a abordar a un tema también que está abocado a esto, ¿no? Como para seguir trabajando este trayecto. Contame, ¿cuál es el tema de hoy? Claro, el tema de hoy que es el cólera, que es tan, digamos, la palabra cólera significa, digamos, una enfermedad seria, todo el mundo lo sabe, ha visto cientos de películas todo el mundo, donde ve, acá estamos viendo las imágenes de que realmente es una bacteria y que todo el mundo creyó en su momento, hace muchos años, cuando no se tenía el microscopio, que era un virus, porque era tan serio, claro, como producía que digamos, a diferencia de otras enfermedades que nosotros hemos hablado de intoxicaciones, como por ejemplo botulismo, estafilococo, una infección como salmonelosis, esta es una toxi-infección, o sea, tiene las dos características, entra al hombre como una infección y luego en el intestino se produce una toxina sumamente seria y por eso es tan grave que ya vamos ahora a desarrollar por qué es tan grave. Perfecto, bueno, hablemos de cuál es este agente de enfermedad, cuáles son sus características, partiendo por ahí. Claro, es un agente que causa esta enfermedad, nosotros llamamos agente causal, que se denomina Vibrio cholerae. O sea, hay muchas clases de Vibrio que producen inclusive otras enfermedades, abortos inclusive, y otras enfermedades serias al organismo, pero esta es una enfermedad que inclusive proviene por las heces de animales y del hombre, que a veces llegan al agua, principalmente al agua y por supuesto a los alimentos y al hombre, o directamente al hombre por la ingesta del agua. Claro. Y bueno, también puede llegar por moscas que se posan en las heces y luego están cerca de un río o cerca de alimentos y se posan en los alimentos. Digamos que es un agente causal que tiene características que creían justamente, como no se podían llegar a ver a simple vista, que era, digamos, tan grave porque podía ser un virus. Y por eso a veces el nombre tiene el nombre de Vibrio cholerae, fíjate que en forma de coma, son bacilos en forma de coma, claro, son bacterias curvas y hasta que pudieron tener, digamos, el microscopio y poder llegar a verlos porque son tan pequeños, pudieron ver de que eran una bacteria y que podía ser eliminada, ¿no es cierto?, por un antibiótico, gracias a Dios, que no es un virus. Claro. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad produce serios síntomas porque, como te digo, es una infección, o sea, entra al organismo por que la persona tomó agua, ¿no es cierto?, infectada, o un alimento que ya estaba preparado con un agua contaminada, por heces de animales, ¿no es cierto? Sí. Y entonces contrae la enfermedad, llega el microorganismo a multiplicarse y produce toda una serie de síntomas como náuseas, vómitos, una diarrea al principio leve, Mira, estamos viendo las imágenes allí. Yo creo que alguna vez te hablé de cómo era la postración y lo terrible de esta enfermedad. Claro. Porque comienza y al principio la gente no cree que es tan seria. Entonces, igual que los niños, los ancianos, y se esperan. Y entonces, cuando llega al intestino, este microorganismo produce una toxina, una enterotoxina, que produce la lisis, o sea, la destrucción de la pared del intestino. Y entonces se queda ahí en el intestino, gracias a Dios que no es invasiva, digamos, pero produce que el intestino con sus defensas se defienda tratando de sacarse ese Vibrio, ¿no es cierto?, de encima con diarreas. Y las diarreas son explosivas como los vómitos. Claro. Los vómitos son terribles a distancias grandísimas. Entonces, de una enfermedad que comienza leve, se agrava
¿no es cierto?, a pasar el tiempo, más o menos tiene una incubación de 4 a 5 días. Yo siempre te decía de que las intoxicaciones son de pocas horas, claro, y las infecciones, a diferencia, son de mucho más tiempo. Ahí vemos imágenes de tan explosivas que son las diarreas, por eso que las camas tienen agujeros, ¿no es cierto? Y fíjate, personas que están vomitando y explosivamente, o sea, pierden su estabilidad, se produce acidosis, anuria, o sea, una baja de la baja tensión, y la persona, si no llega a tiempo a ver a un médico, a un hospital, a un lugar donde lo atiendan rápidamente y no controlen, ¿no es cierto?, esta enfermedad, muere en poco tiempo, porque pierde 20, o sea, fíjate que en pocas horas pierde 10 litros. Y en el día llega a perder 20 litros. Entonces, terrible. Que un niño, un anciano, no tolera estar ni siquiera a lo mejor un día deshidratado, ¿no? Claro. Por empezar a lo primero y después todo lo que viene después, ¿no? ¿Cuáles serían los cuidados para no correr peligro de contraer esta terrible enfermedad también? Pero sí, vamos a los tratamientos antes. En realidad, o sea, un tratamiento, fíjate que vemos en las imágenes la persona postrada, la persona con dolores abdominales sumamente dolorosos, viste, que no se puede levantar, que estamos hablando de dolores muy fuertes. Claro, sí. Entonces está postrada, si no le colocan suero y reponen inmediatamente, ¿no es cierto?, ese líquido perdido, esas sales perdidas, no pueden llegar a hacer reaccionar a la persona, entra en estado de shock y deshidratación y muerte. Claro. Si no, ahora justamente al saber que es una bacteria, están los antibióticos específicos que, a pesar de que primero, digamos, lo más a tiempo es el suero para reponer todo ese líquido perdido, también los antibióticos sirven de paliativo para desalojar a este vibrio, aunque es bastante resistente y no es, o sea, que lo vaya a terminar inclusive del todo de su excreción. Puede parar esa excreción y permanecen ahí vivos y latentes hasta tener otra nueva oportunidad. Por eso es tan importante el tratamiento y seguir con los antibióticos hasta que muera todo. Claro, claro. Igualmente se ha visto de que estos microorganismos persisten después de que la enfermedad ha sido, ¿no es cierto?, digamos, atacada, que la persona ya no está más deshidratada y ha sido tratada con antibióticos. Entonces, cuando se vuelve otra vez de nuevo a integrar, no puede por lo menos estar 2 semanas aislada de los demás, porque en sus uñas, cuando vaya al baño, va a seguir largando vibriums, y eso es lo más terrible de la enfermedad, ¿sí? Porque a pesar de que ya está sano, ¿sí?, él sigue largando vibrión y esos vibrión están vivos. Y aunque no lo atacan a él, ¿sí?, siguen infectando a otras personas. Claro. ¿Por qué? Esa persona, si llega a estar vinculada con los alimentos, bueno, es terrible cómo va a llevar en sus uñas, en sus manos, ¿no es cierto?, va a ser portador de y va a llevar al agua, a lo que toque. ¿Sí? Claro. Porque también es un contagio de persona a persona. Seguro. ¿Y cuáles serían los cuidados para no correr el peligro de contraer esta enfermedad? Claro, los cuidados es que tengamos siempre, sabiendo de que tenemos, por ejemplo, en las redes, por supuesto es más fácil porque el agua es potable, que ha sido, ¿no es cierto?, desinfectada, pero bueno, en cualquier, o sea, si vemos algún síntoma de algo, o que ha habido, por ejemplo, nosotros hablábamos la otra vez de las tormentas que ocurren acá, y que se rompen las tapas de los tanques, claro, que hay que tener cuidado porque a veces animalitos muertos pueden llegar a contaminar el agua, caen, se rompen las tapas y caen animales, caen inclusive materia fecal de las palomas. Entonces, todos esos cuidados hay que tenerlos porque el agua es
esencial para la vida, claro. Y entonces nos contaminaría. El lavado de las manos. El lavado de las manos, por supuesto, cuando uno va al baño, y mucho más cuando, por ejemplo, la persona si ha tenido un tipo de infección de este tipo, bueno, aislarla, tratar de que todo lo que la ropa, todo lo que sea que tenga contacto con los vómitos y la diarrea, estos organismos están vivos como para infectar a otras personas, ¿sí? Claro. Entonces claro. Esos cuidados son bien, digamos, no son excesivos, tienen que ser así, tienen que ser importantes, porque aislar a la persona, estar en cuarentena, no estar en contacto con los demás, y bueno. Nosotros lo hemos visto en cientos de películas, y vemos a veces que inclusive sale una persona y vomita, se le llama el vómito blanco, es como un agua de arroz, porque el intestino ya no tiene nada de materia, sino que está alargando inclusive parte de sus células intestinales. Entonces se llama agua de arroz, la diarrea blanca. Claro. Bueno, terrible, porque te estoy hablando, y la verdad que me acuerdo de haber visto así películas de un bacteriólogo que quiso tratar de salvar a un pueblo, y él mismo se contagió y terminó muriendo. Claro, sí. Es muy fuerte. Bueno, un pequeño resumen, licenciada, de las partes principales de este tema que hemos llevado adelante hoy, que es el cólera. Bueno, que justamente el agua principalmente, que tiene que ser potable, que cuidemos muchísimo el agua, que no pase por corrales, que los animales estén lejos de donde tenemos el agua, si estamos hablando de un campo donde vamos a ese agua que no tenemos a lo mejor ¿no es cierto?, potabilizada, que tratemos de colocarle una gotita de cloro por litro de agua. Perfecto. Que se hace con una lavandina común, con un goterito, es una gotita nada más, y en el caso de ver de que está turbia, 2 gotitas por litro. Nada más que son 2 gotitas, y eso nos cambiaría y nos erradicaría cualquier tipo de enfermedad. Excelente. Las verduras, todas, por ejemplo, que tenemos huertas, no regarlas con aguas que pasen por corrales. Por ejemplo, decimos, bueno, la misma agua que pasó por ¿no es cierto?, los criaderos de cerdos, y pasa también y eso es buena para la tierra, porque mucha gente cree en eso. Sí, es buena para la tierra, pero hay un montón de bacterias que son resistentes hasta de 2 y 3 semanas en las verduras, en todo lo que esté. Por eso que esas aguas no sirven para regar, ¿sí? Si bien para alimentar el terreno, y que tiene que pasar tiempo para después sembrar las verduras y todo, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que son muchos los factores que hay que tener en cuenta, pero sobre todo, ¿no?, la higiene. No, claro, las moscas, las cucarachas, son todos los insectos que son portadores, que van y se posan en una materia fecal y después en tus alimentos. Bueno, eso es en un restaurante, todas estas cosas tienen que ser muy cuidadosas. Claro. Muy cuidadosas. Bueno, existen aparatos inclusive que contrarrestan en los veranos, que en los veranos, viste, hay mayor temperatura y hay muchísimas moscas, porque esta inclusive bacteria vive a 37 grados, entonces es como que permanece mucho tiempo viva. Entonces si las moscas están posadas en todos lados, no es muy sencillo a veces en el verano, cuando tenemos abiertas las puertas y todo, poner dispositivos en las ventanas. Y en los restaurantes está el electrocutor, que son aparatitos que las moscas van, a veces por la luz que tiene, y quedan ahí, pobrecitas, electrocutadas, pero es la verdad, tienen una bandeja que las retiene, y entonces de esa manera no tenemos que tirar insecticidas al medio ambiente, que ya hemos hablado que también pueden llegar a provocar intoxicación. Las comidas que están cerca, ¿no? Claro. Es muy recomendable eso para los plaguicidas tienen que ser, la gastronomía. Sí. Claro, tienen que ser cuidadosamente manipulados, porque bueno. Claro, si no terminamos intoxicándonos por otro lado. Bueno, sí, muy interesante el tema de hoy, la verdad que
da para seguir hablando otro programa, así que también lógico la gente que quiera preguntar algo. Claro, que pregunte, porque realmente si se quedaron dudas de esta temible enfermedad, nosotros acá tenemos un clima que a lo mejor no somos casi oriundo de África, del Medio Oriente, claro. Pero bueno, puede llegar en algunas embarcaciones por alguna persona infectada, ya lo digo, porque se transmite de persona a persona. Entonces, también podemos correr. Hubo un tiempo en que la Argentina se vio comprometida justamente por inmigrantes que venían con cólera. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, no estamos tan alejados. Se puede producir una epidemia. Todos pueden dejar la pregunta al 260-433-5725. Silvia, muchísimas gracias por este rato y nos encontramos el próximo martes, ¿sí? ¿Le parece? Bueno, perfecto. Gracias. Buen día.